Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí hoy. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que, lamentablemente, ha estado resonando mucho últimamente en las noticias y en las redes sociales, y que toca una fibra sensible para muchos de nosotros: la salud mental. Específicamente vamos a abordar la noticia que ha conmocionado a muchos, y es que la querida actriz turca Demet Özdemir fue llevada de urgencias al hospital. Si bien los detalles iniciales apuntaban a problemas de depresión, hoy vamos a profundizar un poco más en lo que esto significa, en las implicaciones y en la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental. Antes de que entremos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a suscribirse a nuestro canal. Damos la bienvenida a nuevos miembros cada día y nos encantaría que formaran parte de nuestra comunidad. Con un simple clic en el botón de suscribir y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La noticia sobre Demet Özdemir ha sido un verdadero shock. Para quienes no la conocen, Demet es una actriz turca muy popular, reconocida internacionalmente por sus papeles en series de televisión que han conquistado corazones en todo el mundo. Ver a una figura pública, alguien a quien admiramos por su talento y su carisma, enfrentando problemas de salud mental, y en este caso, siendo llevada de urgencia al hospital debido a lo que se ha reportado como depresión, es un recordatorio muy potente de que nadie está exento de estas batallas. Y es precisamente por eso que hoy queremos abordar este tema con la seriedad y la empatía que merece. No se trata solo de una noticia, se trata de una conversación que necesitamos tener. Primero, es fundamental entender que la depresión no es simplemente estar triste o sentirse un poco decaído. La depresión clínica es una enfermedad compleja que afecta el estado de ánimo, los pensamientos, el comportamiento y el bienestar físico de una persona. Puede manifestarse de muchas maneras, y los síntomas varían enormemente de un individuo a otro. En el caso de Demet Özdemir, aunque los informes iniciales son limitados, el hecho de que haya requerido atención médica de urgencia sugiere que estaba pasando por un momento extremadamente difícil, donde los síntomas de la depresión habrían sido severos y posiblemente incapacitantes. Esto puede incluir desde una profunda tristeza y desesperanza hasta irritabilidad, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, cambios en el apetito y el sueño, fatiga extrema, dificultad para concentrarse e incluso pensamientos de autolesión. El hecho de que haya sido llevada de urgencia es una señal clara de que su situación requirió intervención inmediata, y esto es algo que debemos tomar muy en serio. Es fácil, desde fuera, juzgar o minimizar los problemas de salud mental. Tendemos a pensar que las personas famosas lo tienen todo: dinero, fama, admiración. Y si bien es cierto que estas son comodidades, no son barreras contra las enfermedades mentales. De hecho, la presión constante de mantener una imagen pública, la falta de privacidad, el escrutinio público y la exigencia de estar siempre en la cima, pueden ser factores que agraven o incluso desencadenen problemas de salud mental. Demet Özdemir, como muchas otras figuras públicas, vive bajo una lupa constante. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada relación que tiene, es analizado por millones de personas. Esta presión, sumada a las luchas internas que muchas personas experimentan, puede ser abrumadora. Además, es importante destacar la valentía que implica para una persona, y más aún para una figura pública, buscar ayuda. Ser llevada de urgencia al hospital, incluso si inicialmente se maneja con discreción, eventualmente se hace público. Y esto puede ser aterrador. Sin embargo, es un acto de fortaleza, no de debilidad. Buscar ayuda médica y psicológica es un paso crucial para la recuperación. Significa reconocer que uno necesita apoyo y estar dispuesto a dar los pasos necesarios para obtenerlo. La noticia de Demet Özdemir nos sirve como un llamado a la reflexión sobre la importancia de la salud mental en general. Vivimos en una sociedad que a menudo glorifica la productividad, el éxito y la fortaleza aparente, pero que en ocasiones olvida que detrás de cada persona, exitosa o no, hay un ser humano con sus propias vulnerabilidades y desafíos. La salud mental es tan importante como la salud física, y merece la misma atención, el mismo cuidado y la misma ausencia de estigma. Es fundamental que rompamos las barreras del estigma que rodean a las enfermedades mentales. Durante mucho tiempo, hablar de depresión, ansiedad, o cualquier otro trastorno mental, ha sido considerado un tabú. Las personas a menudo sienten vergüenza, miedo al juicio o a ser etiquetadas como débiles o locas. Pero la realidad es que estas son enfermedades médicas igual que la diabetes o una enfermedad cardíaca.
Y como cualquier enfermedad, requieren diagnóstico, tratamiento y apoyo. La falta de comprensión y el estigma pueden impedir que las personas busquen la ayuda que necesitan, lo que puede tener consecuencias devastadoras. Por eso vídeos como este son tan importantes. Queremos crear un espacio donde podamos hablar abiertamente sobre estos temas, compartir información y fomentar la empatía. Queremos recordarles a todos que si ustedes o alguien que conocen está luchando con problemas de salud mental, no están solos. Hay ayuda disponible. Los profesionales de la salud mental, como psicólogos, psiquiatras y terapeutas, están capacitados para ayudar a las personas a comprender y manejar estas dificultades. Existen líneas de ayuda, grupos de apoyo y recursos comunitarios que pueden marcar una gran diferencia. ¿Qué podemos hacer como sociedad? En primer lugar, informarnos. Entender qué es la depresión, cuáles son sus síntomas y cómo afecta a las personas. Segundo, cultivar la empatía. Intentar ponernos en el lugar del otro, recordar que cada persona tiene su propia historia y sus propias batallas. Tercero, ser valientes para hablar. Si vemos a alguien que parece estar sufriendo, acercarnos con cuidado y ofrecer nuestro apoyo. A veces una conversación sincera, un oído atento, puede ser el primer paso hacia la recuperación. Y por último, promover el autocuidado. Cuidar nuestra propia salud mental es fundamental. Esto incluye cosas tan simples como dormir lo suficiente, comer bien, hacer ejercicio, pasar tiempo con seres queridos y, si es necesario, buscar ayuda profesional. La situación de Demet Özdemir, aunque lamentable, nos brinda una oportunidad para educarnos y para ser más conscientes de la realidad de la salud mental. Esperamos que ella se recupere pronto y que su experiencia, al ser expuesta, sirva para concienciar a muchas otras personas. No debemos olvidar que detrás de cada noticia, hay una persona real con sentimientos y luchas. Para resumir lo que hemos discutido hoy, la noticia sobre Demet Özdemir y su ingreso al hospital por problemas de depresión subraya la prevalencia de estas enfermedades, incluso entre las figuras públicas. Hemos recalcado que la depresión es una enfermedad seria, no una debilidad, y que el estigma asociado a ella debe ser erradicado. Hemos enfatizado la importancia de buscar ayuda profesional y de apoyarnos mutuamente en esta lucha. Y sobre todo, hemos recordado la necesidad de cultivar la empatía y la comprensión en nuestra sociedad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar. Es vital que sigamos teniendo estas conversaciones, por el bien de todos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia con la depresión, ya sea propia o de alguien cercano? ¿Qué medidas creen que son más importantes para combatir el estigma? Por favor, siéntanse libres de compartir sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios a continuación. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y para toda la comunidad. Y antes de irnos, si este vídeo les ha parecido informativo, relevante o les ha tocado de alguna manera, por favor, déjenos un *** me gusta ***. Su feedback nos ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido les interesa. Y si creen que esta información puede ser útil para alguien más, *** compártanlo *** en sus redes sociales o con sus amigos y familiares. Finalmente, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. Con cada suscripción, estamos construyendo una comunidad más grande y más fuerte, unida por el deseo de informarnos y de crecer juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.